Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos familia, bienvenidos a este vuestro programa, una noche más aquí reunidos y dispuestos a disfrutar con lo mejor del misterio. Ya sabéis que nos podéis escuchar todas las semanas en Misterio FM los miércoles a las 7 de la tarde. O si no, en tu plataforma de streaming favorita, ahí también nos puedes escuchar como un podcast, muy fácil y bueno, cuando quieras y desde donde quieras. Eso sí, como siempre os digo, si queréis escucharnos antes que nadie y con el mejor sonido, tenéis que hacerlo a través de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Canal del Misterio Programa. Las tres palabras juntas, Canal del Misterio Programa. Así que ahí os esperamos a todos. Al igual que también os esperamos pues en mi canal personal, que ya sabéis que es Antarana, o el nuevo canal hermano que tenemos en YouTube, que es Harmonies of the Soul, Armonías del Alma. Ahí sabéis que tenéis una recopilación de toda la música que estamos creando, que bueno, que más que música, hoy mismo se lo comentaba a una de mis compañeras y amigas, le comentaba, Dios, que esto es más que música, porque no solamente es escuchar la música que creamos, que todas están absolutamente canalizadas antes de ser creadas, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Todas están canalizadas antes con el propósito, con el fin con el que se van a hacer. Pero ya lo que os digo, no solamente es escuchar esa música, sino las imágenes que la acompañan y los textos que la acompañan. Esa comunión de esas tres cosas lo hacen mucho más que simplemente música. Para mí, como le decía a esta amiga, él le decía, para mí no es música solamente, para mí cada tema musical es una experiencia, porque si unes estas tres cosas, la música, las imágenes que la acompañan y el texto, es una experiencia para vivir, es mucho más que música solamente. Y yo desde luego, si no lo has escuchado todavía, te recomiendo muchísimo que lo hagas, porque no te vas a arrepentir. Son maravillosas. Y bueno, dicho esto, se nota que me encanta, ¿no? Se nota que me encanta lo que hago. Bueno, dicho esto, vamos a lo que tenemos que ir, que ya es un poquito tarde. No sin antes, por supuesto, daros las gracias por estar ahí y por haber aguantado tan pacientemente toda una semana para que estemos aquí de nuevo todos juntos. Así que ahora sí, comenzamos. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas de este canal. Hola Nuria de nuevo, por supuesto. Hoy vamos a hablar desde este recetario natural, desde esta ventana a la salud natural, sobre los hongos
por ejemplo, ya sabemos cómo afectan a la piel. No me voy a referir a micología, es decir, al estudio de hongos, de setas, etcétera, comestibles o no, sino precisamente de esa afección de la piel tan difícil a veces de poder eliminar de forma completa y que suele afectar a la piel, a las uñas. Voy a dar dos remedios que son realmente muy efectivos, naturales, fáciles de hacer y que muchas personas que lo han llevado a cabo, bueno, pues me lo agradecieron muchísimo. Incluso me han comentado algunos que los dermatólogos, al ver que había solucionado el problema, le dijeron y le preguntaron qué estaban usando. Y sé que algunos, pues cuando fallan otros remedios en dermatología médica, pues también lo aplican este remedio natural. Para ello necesitamos algo muy sencillo. Para el primer remedio, 2 tazas de agua, un limón con cáscara troceado, 5 dientes de ajo pelados y una buena cantidad de romero, es decir, unas 3 cucharadas soperas de romero. Y se pone todo a hervir 10 minutos exactos a fuego lento. Luego se retira y lo que hacemos es guardarlo en un termo, sellado o bien cerradito para que no se oxide, no se alteren los principios activos. Y lo que hacemos cada mañana, lo vamos a lavar a diario las zonas afectadas, a levantarnos o después de la ducha, las zonas afectadas por los hongos. Y este preparado puede incluso guardarse en el frigorífico para que conforme lo vayamos aplicando directamente en la piel, pues todos los días, nada más levantarnos, veremos cómo el efecto se complementa con el siguiente remedio que vamos a dar. Pero no lo olvidemos, es un remedio que aplicado con mucha constancia y dejando que se seque luego al aire libre en esas zonas donde tenemos los hongos, el efecto es maravilloso y además lo podemos ver no en mucho tiempo. Y luego el siguiente es un alcohol de enebro, se llama también alcoholatura de enebro, y es muy importante tener los ingredientes a mano, y que son 100 gramos de bayas de enebro, alcohol de 96 grados, el alcohol común que podemos comprar en farmacia, y agua mineral sin gas. Las bayas de enebro se pueden comprar en una herboristería o una parafarmacia. Y lo que hacemos es abrir superficialmente con un cuchillo o aplastar con un golpe seco, incluso en un mortero, las bayas de enebro, las cubrimos con alcohol y las dejamos macerar 10 días exactos. Y antes de aplicar en las zonas afectadas, es muy efectivo también para las uñas, que tengan onicomicosis, hongos en las uñas, de manos o pies, pues antes se mezcla a partes iguales con una pequeña cantidad de esta tintura, una igual cantidad de agua. Es decir, si aplicamos una cucharada sopera de esta tintura o alcoholatura de bayas de enebro y alcohol, se hará también una cucharada sopera de agua, como habíamos dicho, sin gas, mineral sin gas. Se aplica con la ayuda de un algodón en las zonas afectadas y dejamos secar al aire libre por completo. Y esto se hará por la tarde y por la noche. Es decir, por la mañana haremos el remedio primero, que acabamos de decir, de la cáscara de limón, los dientes de ajo, etc. Y luego tarde y noche aplicamos el alcohol de enebro. Puedo asegurar de verdad que es un remedio infalible para todas aquellas personas que tengan algún tipo de problema. La próxima semana, más. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Recupera tu poder en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este rincón maravilloso con Pilar Álvarez. Buenas noches, Pilar. Hola, muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿De qué nos vas a hablar esta noche que va a hacer que nos sintamos mucho más poderosos y mucho más fuertes? Pues mira, a ver si es verdad y lo hacemos y lo llevamos a la práctica del todo. Y es cómo crear una mentalidad de crecimiento. Qué interesante. Es decir,
Claro, es que en muchas ocasiones pues podemos sentirnos estancados o que no somos capaces de avanzar y nos desmotiva, ¿no? Entonces, pensar que estamos sobrepasados y comenzar a sentir temor o inseguridad ante un posible fracaso, pues sobre todo esto nos genera una situación pues, de incomodidad o de desesperanza, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo cuando, por ejemplo, muchas veces se pasa cuando son situaciones nuevas, ¿no? Sí. Que nos hacen sentir que estamos fuera de nuestra zona de confort y eso todavía nos pone más asustados y más nerviosos. Ujú. Y es a partir de en este momento, de ese momento de cuando sales de tu zona de confort, cuando tenemos que darnos cuenta y poner en marcha justamente esa mente creativa, ese decir, ya que he salido, tengo toda la incomodidad, bueno, pues es momento de reaccionar frente a esas nuevas situaciones y Ujú. empezar a tomar nuevas posiciones, ¿no? Sí. Entonces, eh, es el momento de proponernos nuevos retos, de hacer cosas distintas. Sé que todo esto cuesta mucho, pero nunca es imposible hacerlo. O sea, lo primero que tenemos que empezar a decir es eliminar la palabra no puedo para Ujú. adelante con ello, ¿no? Sí. Entonces, eso, hacer cosas diferentes, eh, aunque se sienta ese vértigo, ese dolor en el estómago que nos produce la novedad, que sabemos que nos pone así nerviosillos, pero Sí. intentar superarlo, ¿no? Todo esto sería, digamos, como el principio, el inicio de ese nuevo, no, esa nueva mentalidad, ese nuevo entrenamiento para poder explorar y disfrutar de nuevos retos, que también es divertido y es muy interesante y es nuevos conocimientos, y eso es importante. Eh, Como importante es el no rendirse y seguir adelante, el seguir, saber que cada paso que des es un nuevo reto para conseguir aquello que tú crees, necesitas o te apetece en ese nuevo momento, ¿no? Ujú. Entonces, recordar que es importante recordar que los momentos pasados donde hayamos salido airosos, que seguro que los ha habido, bueno, pues sacarlos de nuevo a la palestra y decir, pues yo pude en un momento determinado de mi vida Claro. conseguir este reto, Ujú. bueno, pues hacerlo fuerte en este momento que no estamos en esas condiciones para decir, si yo he podido en un momento determinado de la vida, por supuesto que puedo seguir haciéndolo muchas veces más. Ujú. Entonces, es una forma de, digamos, de estimularnos para que conseguir lo que queremos, Ujú. para estimularnos en aquello que pensamos que ya no es posible. Digamos que es una herramienta que podríamos tener a mano sobre algo que nosotros ya hemos conseguido en un momento determinado de nuestra vida Ujú. para poder fortalecer el momento actual. Claro, porque sobre todo tenemos que ser conscientes, Pilar, que cuando tenemos ese reto delante que queremos hacer, pero por otra parte nos lo impide todas esas palabras que aparecen en nuestra mente, sentimientos, emociones, y Sí. no son reales. O sea, todo eso no es real porque no lo estás haciendo, no sabes cómo te va a ir. Pero tú ya estás Claro. adelantándote y ya estás poniéndote en lo peor. Efectivamente. Muchas veces utilizamos esas frases típicas de ¿cómo es esto? Eh, si esto ya ha pasado más veces o ¿sabes? Es que no me acuerdo en estas frases típicas que se dicen, ¿no? Sí, sí. De aprender, no sé, eso de que pues eso, siempre me pasa a mí, o frases de esas son muy dañinas a Ujú. la hora de decírnoslas a nosotros, y tenemos mucha costumbre de decirlas. Entonces, lo que decía antes, ¿no? Si ya en algún momento determinado de tu vida has logrado algo, ese paso importante, lo que sea, pues en vez de pensar esto siempre me pasa a mí, acuérdate de, pues yo conseguí. Y eso te Claro, va a estimular, no te va a hundir. claro. Es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es tan importante aprender a pasar página
Claro, porque es que si nos centramos en todos esos pensamientos negativos, lo único que estamos haciendo es distorsionando la realidad. Totalmente. Porque no, Totalmente. es que no es real todo eso que tenemos en la cabeza. No, Entonces, no lo es en absoluto. Claro. Todos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos, en mayor o menor medida. Es más, si por una de aquellas no lo consiguiéramos, no utilizarlo de herramienta de hundimiento, sino todo lo contrario. Si ahora no he podido, mañana lo conseguiré. Claro. O sea, Y si aún así no se marcarte a ti ese propio consigue, reto. pues te quedas No con pasa nada. Oye, lo he intentado. O sea, por mí Claro. no ha sido. Con lo cual, pues ya está. Es que son Claro. parte de las reglas del juego, que es vivir, ¿no? Totalmente. Es más, yo te diría que ser consciente de que no lo he conseguido, pero al menos lo he intentado, para mí es algo muy positivo, porque eres consciente de que no lo has conseguido, de que lo has intentado y sigues adelante con tu vida. Claro. O sea, con lo cual, chapó por ti, porque estás siendo una persona consciente y madura de tu vida, de tus límites y de dónde puedes llegar, pero por eso no te hundes. Genial. 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 Una maravilla. Por supuesto, o sea, el ser consciente muchas veces sé que cuesta, muchas cosas de las que digo yo sé que cuestan y que es un gran esfuerzo, pero lo que tenemos que tener muy claro siempre es que podemos, todos podemos. Nuestra aptitud es lo que nos va a marcar el camino de si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero no porque no puedas, sino porque no quieras, que es muy diferente. Claro. ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza, Pilar? Me recuerda mucho esta filosofía de vida que estás hablándonos hoy, al estoicismo. Me recuerda mucho, sí. Y a las 4 grandes reglas del estoicismo, que son sabiduría práctica, justicia, coraje y templanza, que es vital. Para mí, de la más vital es la templanza. Sí. Si tú tienes templanza, las otras son más llevaderas. Sí. Es impresionante cómo la vida cambia cuando te atreves, cuando te das permiso para poder hacer cosas que en otros momentos pues no se te habría ni pensado, ni pasado por la cabeza, porque enseguida las hubieras desechado como diciendo, no, yo esto no, a ver, no, es que no voy a ser capaz. O sea, ya, es que pues no. Muchas veces el salir de esa zona de confort en la que nos hemos metido cuesta mucho. Y luego otra cosa que también nos tiene muy atrapados son los miedos. Miedo a que no vayas a poder o que te vayan a rechazar. Eso, junto a la zona de confort en la que nos hemos metido, nos paraliza muchas veces. Y hay que volverse loco de vez en cuando. Exacto. Y salir de esa zona de confort y explorar la vida, que la vida es maravillosa. Y hay que disfrutarla, hay que volverse loco. Ese puntito de locura de decir, pues hoy voy a hacer esto, que nada tiene que ver conmigo. Porque es que te puedes a lo mejor darte cuenta de que te estabas equivocando hasta ahora. Y que estás consiguiendo, y aunque sea solamente ese día, ese ratito, es más que suficiente para darte cuenta de muchas cosas, de las posibilidades que tienes y del crecimiento que puedes tener a lo largo de tu vida, con esos pequeños puntitos de locura. Hay que dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirse en dueños de nuestro destino. Sí, por favor, el victimismo no nos lleva a nada positivo, todo lo contrario. Nos hunde y nos mete en un pozo donde lo único que tenemos es ahí una angustia y que nunca nos vamos a sentir bien porque precisamente el victimismo nos mete en una espiral de no poder, de no querer. De dolor, de infelicidad, claro. Absoluta. No, es el puntito de locura lo que es maravilloso para poder disfrutar de la vida. Pues sí. Hay que ser unos maravillosos locos o unos locos maravillosos. Sí. No, a los niños pequeños no les dicen esos locos bajitos, decía Serrat en una canción, ¿no? Sí. Bueno, pues aprendamos un poco de esa niñez que hemos dejado atrás y que parece que nunca hemos sido niños. E intentemos recordar a esos locos bajitos que nos pueden enseñar muchas veces muchas cosas, muchas formas de vida para poder disfrutar. Sobre todo no ponerse tantas barreras y ser más libres. Dejarse
permitirse a uno mismo ser más libre. Sí, por favor. Sí, Ujú. por supuesto. Bueno, pues Pilar, ¿algo más que quieras aportar? Pues mira, lo más importante es darnos cuenta de que tenemos que salir de esa zona de confort, de que tenemos que vivir, que la vida es muy bonita, es muy corta y hay muchas cosas para disfrutar de ella. Y no quedarnos encerrados en ese mundo donde pensamos que no podemos. Sí que podemos hacerlo todo lo que nos propongamos en mayor o menor medida. Si no sale, no pasa nada. Lo importante es seguir adelante, seguir creciendo en todos los aspectos de nuestra vida y disfrutar muchísimo todo lo que más podamos. Y si en el momento, alguna ocasión necesitamos ayuda o aporte de alguien que sea nuestro soporte, pues buscarlo, reconocerlo y no pasa nada, pero vivir, disfrutar y tener esos puntitos de locura que nos van a ser muy satisfactorios y nos van a ayudar mucho a seguir viviendo plenamente. Amén a esas palabras. Compañera, tu frase. Por supuesto. Pues mira, la frase es de un ilustrador que se llama Alfonso Casas y dice, del error se aprende, de la duda no. Wow. Bueno, pues compañera, ahora tus vías de contacto. Pues sí, es pilaralvarezterapias@gmail.com, en el teléfono 629-719573 y en Instagram pilar.ab.92. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, un saludo para todos. Rescate Animal en Canal del Misterio. Buenas noches, Cristina Cuesta. Buenas noches, Nuria. Bueno, aquí estamos ya rodeada de animales, de nuestras mascotas, de esos seres que nos acompañan y que forman parte de la familia. Así es. Y aquí estamos pues deseando escuchar a ver cuál es la historia que nos traes esta noche. Bueno, pues esta noche os traigo la historia de Donna. A ver, este caso fue un quebradero de cabeza, porque, a ver, fue un caso de un señor que desde su terraza veía la terraza de otro vecino Sí. y veía siempre una perrita, una mastina, una perra en este caso de tamaño grande, Sí. que estaba ahí permanentemente 24 horas, todos los días, Madre mía. simplemente con un recipiente con agua que no estaba en el mejor estado, precisamente, con comida de esta casera, pero porque él cogía los prismáticos y todo, claro, porque él lo que quería era tener la máxima información posible. Claro. Comida casera, pero también putrefacta, en mal estado, Uf. y luego rodeada de excrementos, de orines y tal, y luego estaba en una terraza de una extensión muy pequeña, era muy pequeña. Entonces el señor había estado dando vueltas bastante tiempo al asunto hasta que se dio cuenta de que estaba en total estado de desatención, e incluso los vecinos desde sus terrazas le tiraban Comida, como podían, ¿no? Comida, exactamente, para intentaban que fuera comida húmeda, Sí. porque así ella, como no tenían facilidad para ponerle agua, pues comida húmeda, tipo lata húmeda y tal, para que por lo menos tuviera un pequeño aporte de hidratación. Sí. Así es que se ve que había avisado a la policía, pero bueno, ya se sabe que en estos temas muchas veces lo dejan siempre de lado un poco. Cuando hay animales, por desgracia, no se toma el mismo interés. Así es que el señor hizo muy bien, porque tomó un protocolo muy interesante, que es el que hay que tomar siempre, y es que tiene que grabar fotos y vídeos del animal, pues con un smartwatch, por ejemplo, que se vea la fecha, la hora, durante varios días seguidos, Sí. para que no pueda decir la policía o el juzgado en caso de denuncia que es
que pueda decir el dueño, no es que fue solamente ese día, que es que me pilló, no me dio tiempo a limpiar o a darle de comer, sino que haya un progreso, una progresión de fotografías y vídeos durante por lo menos unos días para tener prueba nosotros de que ese animal realmente está desatendido. Así es que el Señor nos lo hizo llegar a nosotros. Y bueno, en Torrent ahora la unidad está un poquito dejada de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, pero sí que existía la unidad SEPROA, que es el Servicio de Protección Animal, que es de la policía local, no tiene nada que ver con el SEPRONA, que es de la Guardia Civil. Sí. Y nada, ya que, bueno, yo soy muy pesada cuando quiero. Y empecé pues eso a decir, oye, por favor, mirad lo que nos han pasado y tal. Porque, claro, nosotros en estos casos, al ser propiedad privada, no podemos tener acceso de ninguna manera. Claro, se nos puede caer el pelo por allanamiento de propiedad y tal. Así es que, claro, teníamos que esperar a que la policía actuara. Como tampoco se daba mucha prisa, intentamos ir nosotros al domicilio para ver si salía alguien e intentar que nos cedieran a la perrita. Sí. Pero nada, no hubo manera y no habría nadie, se veía todo muy cerrado. Y decidimos esperar, bueno, les dimos un poquito de prisa y al final pues se personaron allí. Se personaron varias veces sin suerte, pero claro, dijimos, es que esto no puede continuar así. Así es que, bueno, hablando con los vecinos y tal, nos dijeron que, bueno, que era una persona que iba de vez en cuando, normalmente una vez a la semana, o sea, Madre que mía. la pobre perra... Y que solía ir en la última hora de la tarde-noche. Así es que, bueno, la policía se colocó ahí y tal, y cuando lo vieron entrar, hablaron con él. Y, bueno, a buenas, ese animal no lo puede tener así, nos lo puede ceder. Aún así, el animal estaba en tan mal estado que fue judicializado el asunto. Sí, lo que pasa es que, claro, al estar judicializado nosotros no lo podíamos recoger, no podíamos tenerlo con nosotros porque tenía que pasar por protocolo primero por la perrera hasta que pasara un tiempo y luego posteriormente ya sí que pudimos sacarle de allí. Y bueno, y una vez la sacamos de allí, bueno, ella ya se había recuperado, estaba mucho más contenta, había socializado con otros perritos y tal, más gordita, estaba alegre, estaba sana. Y bueno, ya fue cuando empezamos ya a difundir su caso, llamó mucho la atención, a pesar de ser una grandullona, que en estos casos es bastante más complicado encontrar familia, pero bueno, apareció una familia de Castellón, con un terreno muy grande y donde, bueno, que ya tenía acceso libre al interior de la vivienda y se fue con esta familia. Qué bien. Y está estupendamente ahora. Qué bien, qué maravilla. Cómo me alegro. También te digo una cosa, Cristina, creo que vamos, sería conveniente, ¿no?, que hubiera un cambio en ese protocolo que nos has hablado, porque si sacas a un animal en ese estado de donde está viviendo, que es el infierno, para meterlo en una perrera, vamos, no me parece que sea lo más adecuado, ¿no? Para el animal. No, para nada, en absoluto. Es más, cuando se encuentra un animal con microchip, porque a veces que nos ocurre, encuentran un perro con microchip, que a lo mejor el microchip es de Castilla y León, por poner un ejemplo. Entonces no hay forma, porque a lo mejor intentan contactar con los teléfonos, pero esos teléfonos a lo mejor o no existen o están apagados. Obligatoriamente tienen que ir a la perrera hasta que se intente resolver todo y en el plazo de 20 días, si no consiguen localizar a los titulares del chip, entonces sí que nos dejan sacarlo, pero vamos, ese plazo es sí o sí así y ese protocolo sí evidentemente habría que cambiarlo. Habría que cambiarlo, vamos, sí. Es que totalmente inhumano. Totalmente inhumano, pero... De momento es lo que tenemos, seguimos luchando para conseguir esos cambios positivos. A ver si hay suerte. Bueno, pues eso, nosotros estamos también aquí en la lucha contigo, difundiendo y divulgando todos estos casos que tratáis vosotros en vuestra asociación y que, bueno, aquí, pues como sabéis todos, solamente hablamos de estos casos que tienen final feliz, pero hay otros muchísimos que no tienen este final. Así que vamos a, por favor, a
respetar a los animales, amémoslos, que son nuestros compañeros de planeta, que ellos no lo harían por nosotros, no harían las bestialidades que han sufrido muchos de ellos, ¿verdad, Cristina? Muchísimas. Ujú, Sí. ujú. Y al final eso emocionalmente te influye Hombre, mucho a la hora de... claro. Claro, es que sí, es verdad. Ujú. Así que bueno, pues eso. Y como siempre decimos, no compres, adopta. Que hay Siempre. muchísimas almas, muchísimos animales que están dispuestos ahí a tener una mejor vida y a disfrutar del cariño de todos vosotros y de vosotros del cariño de ellos. Así Por que supuesto. Sí, adoptar, así es. adoptar. Bueno, Siempre. Cristina, tus vías de contacto. Vale, pues estamos en Instagram, en asociación-adat, en TikTok, @asociacionadat, en X, @asociacionadat en mayúscula adat, y en Facebook, en Asociación Defensa Animal Torrent-adat. Muy bien, compañera, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, encantada como siempre. Muchas gracias. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación respira con todo el cuerpo. Respirar es un acto mecánico, sucede sin pensar, viene de serie. Pero cuando le pones atención y conciencia, en ese preciso momento entras en tu templo interior y la magia aparece. Para esta meditación ponte cómoda, si puede ser tumbada en un espacio lo más tranquilo posible. Es tu momento. Cierra los ojos y pon atención a tu respiración. Inhala por la nariz y exhala por la boca, observando cómo entra el aire en tus pulmones y cómo sale por tu boca. Ahora que ya estás un poco más relajada, cambia la respiración. Inhala y exhala por la nariz. No corras, hazlo despacio. Continúa observando y sintiendo el recorrido del aire entrando y saliendo de tu cuerpo a través de tu nariz. Respirando por la nariz, vas a imaginar que al inhalar llenas tus pies de aire. Siente cómo se expanden, cómo se hinchan. Después exhala lentamente y repite. Inhala dirigiendo la respiración a tus pies. Esta vez llena de aire tu cabeza. Inhala dirigiendo la respiración hacia tu cabeza. Siente que llenas la cabeza de oxígeno como si fuera un globo bien lleno y muy ligero. Al exhalar, relaja tu cara, tu piel y tu cabello. Concéntrate.
Repítelo unos segundos más. Llena tu cabeza de aire. Mueve la atención y la respiración hacia tus rodillas. Inhala imaginando que las llenas de aire. Siente su volumen, cómo se hinchan. Y exhala vaciándolas, soltando tensión. Relaja la articulación de tus rodillas. Inhala llenando de oxígeno tus rodillas, exhala sintiendo su peso. Piensa en tus brazos, en su largura, su peso y su volumen. Llena de aire tus brazos cada vez que respires y cuando exhales, relaja y afloja todo el brazo, desde las manos hasta los hombros. Imagina que respiras por tus brazos, que el aire entra por tus manos hasta llegar a los hombros y exhala también por tus brazos. Concéntrate en tu zona abdominal. Inhala respirando por el ombligo. Imagina que llenas tu abdomen de oxígeno que entra a través del ombligo. Siente cómo te llenas de aire, cómo tu vientre se abulta amorosamente, cómo tus lumbares se expanden. Exhala por el ombligo soltando cualquier tensión, deshinchando los abdominales, el vientre, los pulmones. Para terminar esta meditación, prueba a respirar con todo el cuerpo. Imagina que al inhalar llenas todo tu cuerpo de oxígeno puro y limpio. Te expandes. Siente el volumen, la forma, los rincones de tu templo. Al sacar el aire, siente el peso de tus huesos, de los músculos, de los órganos. Siente tu propio peso. Inhala llenando de amor tu templo. Exhala sacando el polvo, ventilándolo, dejándolo limpio y fresco. Cultivar tu templo interior es, en última instancia, el acto más alto de amor propio y conexión con lo divino. Gracias por dedicarte este tiempo a cuidar de ti
y habernos elegido para hacerlo contigo. Ahora, abre los ojos y quédate un rato más tumbada, relajadamente, sintiendo tu cuerpo, conectando con tu templo y escuchando el resto del programa. Namaste. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolyra.com. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. En Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí dispuestos a saber más, cuando salgamos de esta sección, ser más sabios, tener mucha más información. Y todo gracias a ¿quién? A Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos dispuestos a escuchar las noticias que nos traes esta noche. Pues sí, pues vamos a empezar hablando de ChatGPT, que a todos nos suena muchísimo. Y es que resulta que lo han desafiado a resolver un problema físico imposible para los científicos y ahora os cuento lo que ha sucedido. Y es que resulta que el sistema ha logrado proponer y demostrar una nueva fórmula en física teórica de partículas en menos de 12 horas. El modelo de inteligencia artificial fue capaz de detectar un patrón matemático oculto en una serie de ecuaciones que dicen los científicos que son extremadamente complejas. Algo, pues bueno, que parece suponer, por fin, Nuria, el primer aporte real de esta IA al campo de la física teórica. Bueno. Es verdad que una versión interna más avanzada de ChatGPT analizó los resultados durante aproximadamente 12 horas y es verdad que consiguió demostrar matemáticamente la fórmula. Así que nada, este hallazgo abre nuevas líneas de investigación y refuerza la idea de que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta clave para realizar descubrimientos, bueno, pues para la física moderna. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues seguiremos la pista y bueno, pues esto es una buena noticia, desde luego, un punto más hacia, en este caso, hacia ChatGPT. Exacto, hacia ChatGPT. Pues mira, Nuria, continuamos porque unos científicos españoles han confirmado que la fascinación que tienen los chimpancés por los cristales viene desde hace millones de años. Y la pregunta es, ¿por qué los seres humanos nos sentimos atraídos por los cristales? ¿Quién se sienta atraído, Nuria? Yo no sé en qué momento los científicos se sientan a plantearse esto, pero bueno, lo han hecho. Bueno, pues esta curiosa pregunta ha sido el origen de un nuevo estudio liderado por, como he dicho, científicos españoles. En distintos yacimientos arqueológicos se encontraron cristales recolectados por homínidos hace cientos de miles de años,
Bueno, en un principio sin una utilidad aparente. Los experimentos se realizaron con chimpancés y demostraron que no solo se sienten atraídos por los cristales, sino que también tienen la capacidad de distinguirlos claramente de otras piedras que tengan pues características similares. Saben perfectamente lo que es una piedra y lo que es un cristal. Vaya. Entonces, bueno, los investigadores creen que las propiedades como la transparencia o las formas geométricas pues pudieron despertar esta curiosidad. El estudio, ¿para qué sirve? Pues abre una nueva vía para explicar la fascinación que siente, según ellos dicen, el ser humano por los cristales y contribuye a la comprensión pues, de las raíces evolutivas, que al final es lo más importante, pienso yo. Así que nada, Nuria, ahora sabemos que los cristales han estado en nuestras mentes durante al menos 6 millones de años. Que no es poco. Que no es poco, ¿eh? Que Madre no es mía. poco. Fíjate, yo pensaba que a lo mejor podría ser por el brillo. Pero claro, sí, la geometría que tienen, sí, claro, también pueden ser factores que puedan gustar, ¿no? Por la belleza que tienen también. Bueno, qué curioso, la verdad. Qué curioso todo y qué preguntas se hacen, ¿verdad? No sé. Sí, sí. Yo hay veces que, bueno, en fin, da igual. Son científicos y ellos sabrán por qué lo hacen. Claro. Si yo ahora, Nuria, te digo Moon 13-1, ¿te dice algo o no? Me quedo igual. Ahora soy yo la que te lanzo preguntas un poco Nada, me quedo extrañas, igual. nada, ¿no? Pues resulta, Nuria, que un estudio identifica esta proteína, porque es una proteína que permite al cerebro retener información a corto plazo. El estudio está liderado por el investigador del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Barcelona, así que también es otro triunfo para la ciencia española. Muy bien. Y es el que ha identificado esta proteína que os acabo de decir, Moon 13-1, que activado por el calcio, tiene que ser ahí un trabajo en equipo, permite al cerebro retener información, eso sí, temporalmente. Esta proteína actúa para que pueda liberar neurotransmisores, fortaleciendo las conexiones entre las neuronas. El hallazgo demuestra que la memoria de trabajo no depende solo de que las neuronas estén activas, sino de que sus conexiones se refuercen y que se debiliten rápidamente según pues, las necesidades del momento, ¿no? Así que mucha culpa tiene esta proteína que acabáis de conocer, Moon 13-1. Bueno, en este caso un punto para España. Un punto para España, otro más. Junto con, acuérdate, los chimpancés y los cristales. Sí, sí. Pues nada, Nuria, continuamos hablando de científicos porque investigadores han mapeado por primera vez cómo se agrupan nuestros sentimientos a nivel molecular en nuestro cerebro. Atención. Imagínate, ¿eh? Bueno, pues la investigación, esta vez siento deciros que no es española, está liderada por especialistas de la Universidad de Emory y está publicada en la revista Nature. Y ha revelado que nuestra mente, Nuria, organiza el conocimiento emocional utilizando la misma forma o el mismo método que empleamos pues, para navegar por una ciudad, para recordar dónde hemos dejado las llaves, y lo hace de la misma manera con las emociones. Entonces, bueno, han descubierto que el hipocampo organiza las emociones en una jerarquía que está totalmente estructurada, permitiéndonos a nosotros situar nuestros sentimientos en una geografía, diríamos que mental. Los datos obtenidos explican por qué ciertas emociones pues, nos suelen aparecer juntas y por qué otras no. Así que nada, Nuria, los resultados mostraron pues, una organización, digamos, fascinante por vecindarios. Los científicos observaron que emociones pues como la culpa, como la ira, como el asco, se agrupan en una región cerebral específica y que además comparten coordenadas similares. Sentimientos como la felicidad, la satisfacción, pues ocupan otro distrito, digamos, de otro barrio de nuestro cerebro. Entonces, nada, al organizar los sentimientos por similitud, el cerebro puede reaccionar pues, con mayor rapidez a los estímulos. Así que, nada, Nuria, entender los sentimientos permite a la neurociencia predecir la conducta humana. ¡Wow! ¡Wow! Me parece tan brutal esto de organizar los sentimientos e incluso ubicarlos físicamente. Me parece una locura. Una locura. A mí esta noticia cuando la leí me encantó, la verdad. Sí, maravillosa. Me encantó. Y nada, pues me viene muy bien para terminar la sección de esta semana y decir que la ciencia nos explica el mundo, pero que la espiritualidad pues nos invita a sentirla.
Amén. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Cristina, tus vías de contacto. Bueno, pueden mandarme noticias curiosas si las ven, por ejemplo, o saludarme, que me haría ilusión. Sí. En Instagram como Cristina Molina Garrido me pueden encontrar, o en X como Pluma en la Sombra. Perfecto. ¿Cómo nos gusta, verdad? Sentir el feedback de la gente que nos escucha. Sí. Nos encanta. Nos encanta, es importante, la verdad. Sí, porque le da sentido a todo esto. Sabes que Exacto. Te sientes como más escuchada, que es una tontería, porque evidentemente hay otras maneras de saber cuánta gente nos escucha, que es mucha, y a lo largo de todo el planeta. Pero claro, cuando te llega algo así personal, es como de repente hacerlo físico, ¿no? Esa personita. Es cierto. Y también, pues mira, me serviría un poco para saber qué tipo de noticias les gustan más, y de ciencia, qué tipo y tal. Entonces, bueno, pues mira, humanizaríamos un poquito más la sección. Así que nada, no lo dudéis y contactarnos. Genial. Bueno, pues compañera, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Canal del Misterio. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Apartamos ese velo que separa las diferentes dimensiones, las diferentes esferas, los diferentes planos, y nos encontramos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Ay, qué vocecita tienes, compañera. Sí, la verdad que sí. Estamos con esos catarros de primaverales, ya sabes, así que perdonadme si hoy tengo un poquito voz. Nada, mujer. Raruna. Estás de moda. Yo creo que casi todo el mundo está igual. Te comprendemos. Sí. Bueno, cuéntanos cuál es la historia que nos traes hoy. Pues, Nuria, tenemos esta semana una historia que la he seleccionado porque es un poquito diferente a lo que hemos contado siempre, ¿no? Esta es una señal de un ser querido súper bonito en uno de los momentos de más miedo. Mira, hace muy poquitos días se había publicado en la prensa una usuaria de redes sociales que se llama Gemma, que contaba en prensa escrita, en un periódico español. Contaba en prensa escrita que le habían tomado por loca a todas las personas de su alrededor, pero que ella era una persona completamente escéptica, que nunca había creído en cosas espirituales ni en... Qué triste, ¿no? Pero bueno, nunca había creído en cosas espirituales, que cuando le hablaban de señales, seres fallecidos, nada, ella pensaba, estamos aquí, cuando nos vamos y punto. Bueno, pues, ¿qué le pasó a Gemma? Que tuvo un problema y sufrió una trombosis pulmonar. Y la ingresan de urgencia en el hospital. Malísima, imagínate, ¿no? Dice que su cuerpo entró en un estado donde ella jamás en la vida se hubiera imaginado, en cuestión de horas. Llega al hospital y dice que la meten en un box y ella empieza a tener mucho miedo. Tanto miedo tuvo que tuvo que venir el médico en un momento y le dijo, estás muy nerviosa, le tomó la saturación y ya no saturaba, o sea, ya no le llegaba, los niveles de oxígeno en sangre lo tenían muy bajito. Sí. Y entonces el médico le dijo, necesito que te relajes porque estás muy nerviosa, y le trajo, dice que le puso una especie de relajante, pero que ella, dice, de repente empecé como a sentir, o sea, me muero de verdad, qué miedo. Dice, algo que jamás en la vida me había planteado, y más yo, escéptica, que decía, bueno, pues cuando te mueres y ya está. Pues dice que le arrasó un miedo brutal. Y llegó un punto en el que empezó a convulsionar, y su cabeza empezó a pensar, voy a morir aquí sola,
¿qué es esto? Necesito que venga alguien, pero dice que como que empezó a desvariar, ¿no? Pero que en su cabeza consciente lo que más sentía era miedo, muchísimo miedo. Sí. Y cuenta que en un momento de esos en los que estaba de voy a morir sola, en su cabeza escuchó todos morimos solos. Aunque tú creas que no, porque la persona que está a tu lado se queda en este plano y el que se va es el que se muere, ¿no? Ujú. Y dice que en ese momento que estaba con ese miedo, cerró los ojos y ella sintió como se le caían las lágrimas de esto se acabó. Y dice que en ese momento empezó a oler con una intensidad la colonia de su padre. Dice que abrió los ojos y dijo, pero si no hay nadie aquí. Dice, pero la olía con una nitidez. Sí. Y dice que bueno, que ahí empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y que dijo, ostras, está mi padre conmigo. Dice, en ese momento dejé de sentir miedo. Es como dice, sentí como si mi padre me dijera, tranquila, estoy aquí contigo, Claro. y tengo que hacer ver que estoy aquí contigo. Wow. Dice, claro, empecé a llorar, 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 llorar. Dice que 4 horas, o sea, dice que se estuvo allí llorando. Dice, pero no sabía ya si era de la emoción, Dice, porque es que sabía que mi padre estaba allí. Dice, yo, una persona completamente escéptica, sabía que mi padre estaba allí. Sí. Dice que, decía, sé que la gente me tomará por loca, no te tomamos por loca. No, en absoluto. Y que cuando vino el médico le dijo que ya había empezado a saturar bien y que la medicación estaba funcionando. Y ella dice, ¿os podéis creer que siento que todas esas 2 horas que estuve llorando fueron las que me ayudaron a volver a saturar? Claro, yo leyéndolo pensé, claro, una trombosis pulmonar, ¿cuánto tendría ahí agarrado, no? Y bueno, pues ella cuenta que a raíz de ahí su esquema mental de la vida cambió radical y que se dio cuenta de que efectivamente las personas que ya no están con nosotros están ahí de alguna manera u otra y que si nos dejamos nos hacen llegar que ellos están cerca. Sí, sí. Y que bueno, que para ella fue una experiencia brutal, que ella jamás pensó en tener una señal de alguien que se hubiera ido, pero que la señal, dice, yo creo que mi padre acudió ante el miedo tan grande que yo tenía, dice, Claro. pues acudió a la persona a la que yo más había amado en mi vida, como diciéndome, estate tranquila, no estás sola. Pero tú fíjate qué inteligente para utilizar esa señal para que ella supiera efectivamente que era él. ¿Eh? Sí. Su colonia, ese olor tan característico de esa persona, me parece, pues eso, de una inteligencia brutal, como ya no un símbolo físico, sino, pues eso, elegir un olor. ¿Cómo sabía que iba a ser solamente eso? Ya, con eso, ya iba a saber que era él y que había, bueno, pues que había estado a su lado y que había ido, pues, en su auxilio, ¿no? Porque ella necesitaba ayuda, necesitaba consuelo y para eso estaba él ahí. Efectivamente, y qué bonito, Nuria, porque tú imagínate, ¿no? Saber que un padre siempre va a estar ahí aunque ya no esté. Sí, ya lo creo. Qué bonita historia, Nuria. Me encanta. Pues sí, y gracias a las personas que deciden contarlas así tan abiertamente. Eso es lo que iba a decir yo, efectivamente. Gracias a todo aquel que comparte su historia con nosotros de una manera directa o indirecta. Da igual. El caso es que se comparta porque al final pues todo suma y al final siempre nos llega. Así que pues sí. Gracias de corazón. Y que la gente que todavía tiene ese pensamiento de que, bueno, si cuento esto van a considerar que estoy loca, loco, que no, que se lo quiten de la cabeza, porque si alguien piensa eso, bueno, pues es su problema, no es el tuyo. Por supuesto. Ya tiene bastante. Por supuesto. Esto es como decimos siempre, ¿no? El tema de el despertar y la espiritualidad es como las personas que hablan varios idiomas, ¿no? Una persona que habla un idioma solo va a entender un mensaje. Una persona que habla 2 idiomas entenderá los mensajes en 2 idiomas. Uh-huh. El que habla 3 en 3. Entonces, si tú no cultivas el hablar otro idioma, nunca vas a poder entender el mensaje que hay para ti en ese otro idioma. Pues sí. Esto es un poco así, ¿no? Sí, Yo
Lo vemos un poco así. Así es. Y al final, pues hay gente que de repente dice, oye, pues quiero aprender otro idioma, yo quiero abrirme a este mundo espiritual o quiero abrirme y expandir su conciencia, y de repente descubres que no solo puedes hablar un idioma, sino que puedes hablar 15. Sí, sí. Y puedes recibir miles de mensajes que cuando solamente hablabas uno y tu mente estaba enciscada en uno, no recibía, ¿no? A veces será una señal, un símbolo, a veces será un sueño, otras veces será un pensamiento, otras veces será un olor, pero ellos, desde el más allá, que está más cerca de lo que pensamos, siempre saben cómo hacerlo para que nos llegue el mensaje que nos quieren enviar. Así que hay que tener los ojos bien abiertos, los sentidos, mejor dicho, bien abiertos y nada más. Y esperar a que lleguen esas señales, porque os aseguro que llegan. Efectivamente. Bueno, Nuria, tus vías de contacto. Bueno, amigos, pues ya sabéis que si queréis escribirnos o contarnos alguna cosa o preguntarnos por alguna de las cosas que contamos, de las historias que contamos en el programa, nuripb81@gmail.com. Nuri con I latina. Con I latina. Con I latina, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, es muy fácil. Ahí tenéis el email de Nuria y ahí le podéis contar todo lo que queráis. Compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Pues ya nos encontramos al ladito de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Al ladito de Juan Perdomo hay 4 gatas. O sea, y 4 gatas. Y nos falta una que está por ahí que no sé dónde. Sí, o sea que esta noche la energía está felina, femenina y potente. Qué bien acompañados que estamos. Hombre, ya te digo. Bueno, pues dinos, ¿qué herramienta vas a utilizar esta noche, Juan? Sí, esta noche nos vamos a por el futark antiguo, vamos a por esas runas, Nuria, que me apetece mucho. Y además yo creo que con esta energía aquí al lado es lo que toca. Bueno. Pues vamos a ver cómo nos sorprenden esas runas de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues ha ido maravilloso y va a ir maravilloso, así, tal cual decretado, Nuria. Porque mira, tenemos aquí la runa Algiz, terminado en Z, A-L-G-I-Z. Sí. Algiz, para mí, yo siempre digo que yo cuando la veo me imagino o me hace recordar, Nuria, a las antiguas antenas de televisión, sí, así inclinaditas hacia arriba, ¿no? Sí. Porque justamente Algiz es la runa que nos habla de la conexión con lo superior. Uh-huh. Es una runa que tiene que ver con nuestras emociones, pero también con la conexión con lo más alto, ¿no? Ajá. Y también con la protección, es decir, con ser conscientes de que estamos conectados o que deberíamos de estarlo, en principio, pero también nos habla de la protección. Entonces, consejo para la semana. Nuria, a un nivel más personal, más emocional, yo diría que el consejo de Algiz es cuidar mucho ese espacio nuestro. Uh-huh. Abrir el corazón, conectarnos con esa antenita, pero también saber poner, digamos, límites sanos, saber entender que no todo el mundo debe tener acceso a nuestro campo, a nuestra energía, todo el tiempo, al menos, ¿no? Uh-huh. Es parte de la vida cuidarnos, y es parte de la vida no solo a nivel físico. Es una cuestión, Nuria, de respeto hacia nosotros, ¿no? Sí. Entender que marcar esos límites es algo adecuado. Algiz también nos habla hablando de esa conexión, que esta semana escuchemos ese radar, que puede ser, Nuria, que muchas veces, a lo mejor esta semana hay personas que
tengan cierta situación que resolver, cierta problemática, lo que sea. Escucha ese radar, escucha la intuición y hazle caso a eso, ¿vale? Ajá. Porque muchas veces llega ese ramalazo, pero entra a la mente y dice, no, eso no puede ser. Sí, y al final te llevas el batacazo, ¿no? Sí. Escucharnos, Nuria, muy importante, ¿vale? También cuando hablamos desde el aspecto un poco más material, nos habla, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el trabajo, las inversiones, todo eso, Nuria, un poco de prudencia, ¿vale? No es miedo, sino es prudencia. Sí. Mirar bien, por ejemplo, qué vas a firmar, bueno, eso siempre, ¿eh? Pero esta semana especialmente mira bien antes de firmar a lo que te comprometes, los recursos de los que dispones y lo que puedes gastar o lo que no, el tiempo también, la energía, en fin, es como, no es desconfiar, pero sí es, vamos a movernos con eso, preguntando arriba, oye, ¿por aquí bien o mejor me reservo? ¿Sí? Es un poco como cuando vas pues por el campo, ¿no? O vas haciendo senderismo. Se acaba de caer una gata de la silla, no sé si la escuchaste. No se ha escuchado, tranquila. Es que estaba tan dormidita. Mientras que esté bien, todo fenomenal. Es que estaba... Sí, perfecto, ya se ha ido a la cama. Es como cuando tú vas de senderismo, ¿no? Y dices, hombre, voy de senderismo, voy disfrutando, pero también voy consciente, ¿no? No me puedo arriscar por el primer valle que vea. Claro. Es un poco eso, caminar con esa conciencia y cuidarme, Nuria, en definitiva, ¿vale? Sobre todo yo creo que esta semana también a un nivel un poco más profundo, a un nivel más espiritual, hacer un poco quizás el trabajo más consciente, Nuria, de conectar con esa fuente, como cada uno llama al universo, conciencia, energía, Dios, Virgen María, lo que sientas. Pero en estos tiempos, Nuria, que la vida nos lleva a veces un poco por delante, ¿verdad? Todo tan rápido, todo tan todo tan consumo rápido, a veces puede ocurrir que se nos despiste y el conectar con eso ya es muy importante. Nutrir esa conexión como cada uno lo sienta, Nuria. Hay quien querrá ir a una iglesia, hay quien querrá sentarse y abrazar un árbol, ya da igual, pero conectar con esa antenita, enchufarla a tope, es muy importante. Y tanto, ya lo creo. Bueno, pues maravilloso, vaya consejo más bueno para la semana que viene. Me encanta. Sí, a mí Algisa es una de mis runas preferidas, creo que es la próxima que me tatuaré. Sí. Pero sí, me encanta, es una runa muy, muy especial realmente, sí. ¿Cuántas tienes tatuadas? De momento una, que es Gebo. Recuérdanos cómo es. Es una X. Claro. Es una X, sí, representa los regalos, los dones, representa en principio una persona que está con las piernas abiertas y los brazos hacia arriba. Está dando y está recibiendo, está en esa conexión cielo-tierra y está siendo consciente de todo lo que tiene y también de todo lo que puede dar. Es muy bonita. Tiene un mensaje mucho, muy bonito. La verdad. Sí, y de hecho Sí, totalmente. Sí, y de hecho me la tatué porque también me venía bien recordarme, que lo hemos hablado muchas veces, Nuria, el equilibrio del dar y el recibir, que a mí me cuesta mucho. Sí. Muchas veces soy más de dar que de recibir. Entonces fue como, chico, pues a ver si teniéndola aquí te me espabilas un poco. Sí, es muy bonita. Muy bien. Bueno, pues compañero, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Me pueden escribir a farotarot@gmail.com, pueden escribir también o llamar al 691-402-203. Sí. No sé si lo he dicho bien. Sí, lo he dicho bien. Y mira que tantos años y no aprenderme mi teléfono, tengo delito. Y de todas formas, si van a YouTube o van a mis redes sociales, ahí también están siempre las redes, las vías de contacto, perdón. Así que les invito también a que accedan a esas vías de YouTube y redes sociales. Y aquí pues estamos para atenderles. Y que se suscriban a tu canal, que tienes ahí información valiosísima. Tienes meditaciones que son muy poderosas. Tienes, tiradas de tarot para la semana. Sí. Un poquito de todo tienes, la verdad. Un poquito es de como todo. Tu espacio ahí, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Y además creo que es algo bastante poco... Soy muy minoritario. O sea, normalmente encuentras otro tipo de contenido, ni mejor ni peor, otro tipo, ¿eh? Y entonces ahí, pues oye, igual te llevas una sorpresa si te pasas, es verdad. Claro, claro que sí, sí. Está feo que lo diga yo, pero oye. No, de feo nada. Pues Aquí que es así. tenemos que valorarnos nosotros antes que nadie.
Y cuando valemos y sabemos que valemos para algo, pues hay que reconocerlo y ya está. No pasa nada. Sí. No Eso pasa es parte nada, de nuestra autoestima. No tiene nada que ver con el egocentrismo ni nada por el estilo. Exacto. Que... Mira, ves, hablando del dar y el recibir, yo, por ejemplo, esto lo hago mucho. Yo soy mucho de compartir. Yo muchas veces comparto, Nuria, gente que ni siquiera sigo, pero digo, oye, esto me gusta, me parece. No sigo no por nada, sino porque igual solo me gusta ese contenido puntual, ¿no? Sí. Pero yo lo comparto. Entonces, si valoro eso y lo comparto, ¿por qué no voy a decir que lo mío también vale? Claro que sí. Claro que sí. Me estoy tirando a las orejas a mí mismo aquí. Está muy bien. Bueno, tienes suerte de que me pillas lejos. Sí. Si no, yo también Que si estaría. no, total, ya lo sé. Bueno. Y bien que hace. Bueno, pues Juan, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, querida Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Bueno. Ya estamos aquí en el final del programa, casi. Y la verdad es que muy contentos porque ha sido todo un viaje, ¿verdad? Este programa. Qué cantidad de contenido. Qué bonito es hacer esto. Cuánta gente haciendo algo de manera totalmente altruista, simplemente porque les gusta la divulgación, porque quieren que esto que quieren enseñar llegue a todo el mundo. Y qué bonito que vosotros estéis ahí para poder recibir toda esta luz, toda esta energía. Es maravilloso. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. En los misterios del universo encontramos la puerta hacia la sabiduría espiritual que nos conecta con lo divino y lo desconocido. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.